El Evangelio según Marcos va avanzando rápidamente hacia la etapa del padecimiento de Cristo, de la muerte de Cristo, de la sepultura de Cristo, que ocupa una extensión amplia en la última parte de este Evangelio. Digamos, este capítulo 8 sería en cierta medida el capítulo bisagra que cancela una etapa del ministerio y abre otra. No voy a hacer la lectura total del texto, voy a ir usando los versículos a medida que comento lo que hay aquí. Marcos abre el capítulo 8 con lo que tiene relación con el capítulo anterior. La última parte son milagros, conflictos y testimonio. Ha hablado de la mujer sirofenicia, de la curación del sordo mudo, y ahora viene a darnos milagros en la tierra de los gentiles. Y comienza presentándonos una gran multitud, versículo 2. Se enternece en las entrañas de compasión sobre la multitud, porque hacía ya 3 días que permanecían con él y no tenían que comer. Una multitud que se apiña en torno a Cristo. Cristo enseña, Cristo sana. Cristo es una persona que, aunque es cuestionada por los líderes, es apreciada por la gente. No tienen que comer. Y dice Cristo a los discípulos: si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán por el camino. Y algunos de ellos, dice Jesús, son de muy lejos. Es como si él hubiera estado investigando de dónde venían, pero él conocía que la multitud venía de distintas procedencias, algunos de lejos. La respuesta de los discípulos, la misma de siempre. ¿De dónde podrá alguien en este despoblado sacar suficiente pan para satisfacer a estos? Versículo 4. ¿Por qué? Porque les pregunta: ¿tenéis ese problema? ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Entonces Cristo manda a la multitud recostarse en el suelo, toma los 7 panes, da las gracias, los parte, comenzó a darlos a los discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los servían a la multitud. ¡Qué impresionante! 7 panes, van partiéndolos Jesús, va entregándolos a los discípulos. Si solamente los hubiera dividido a la mitad, solamente podrían los discípulos, los 12, haber tomado una vez, y el resto tendrían que ser almacenados o utilizarlos de otra manera. Tenía también unos pececillos, y después de haberlos bendecido, dijo que fueran servidos también. ¿Y qué ocurre? Con aquella provisión exigua, comieron y quedaron satisfechos, y recogieron las sobras de los pedazos, 7 canastas. En el milagro anterior, semejante a este, hay una cesta, 12 cestas, una para cada discípulo. Aquí hay 7 canastas. La palabra tiene que ver con una cesta bastante grande. Algunas canastas de estas se utilizaban en la construcción y otras en la agricultura. Y dice, ¿sabéis cuántos? Dice Marcos, ¿sabéis cuántos comieron? 4.000. Y una vez que comieron, los despidió. Y subió a continuación a la barca con los discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Entonces, otra vez los fariseos. Entonces subieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, reclamando de él una señal del cielo, para poner la prueba, literalmente, para tentarle. ¿Cómo pueden reclamar señal? Si ha estado haciendo señales permanentemente, si Nicodemo, uno de los religiosos, un fariseo religioso, dijo: tiene que ser el Mesías, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no es Dios con él. Y Cristo dice que gimió en espíritu, es decir, se estremeció internamente y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal?
os digo que no se le va a dar ninguna señal de la que ellos piden. Y dejándolo, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Cristo ponía territorio por medio de los fariseos y se fue a la otra orilla. Y se olvidaron de proveerse de panes y no tenían consigo en la barca, sino un solo pan. Y Cristo les habla de asuntos espirituales. Y ellos entienden que les habla de asuntos materiales. Y les dijo: mirad bien que os guardéis de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Y qué es lo que ellos pensaban de estas palabras? Ellos razonaban y decían: nos está diciendo, no tenéis pan. Os habéis olvidado de algo. Pero ¿qué importancia tendría que hubiese pan uno solo o no hubiese pan? Si Cristo era capaz de multiplicar 7 panes para alimentar toda una multitud. Cristo descubre esa conversación entre ellos y les dice: ¿por qué razonáis que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni os dais cuenta? ¿Tenéis embotada vuestra inteligencia? Personas acostumbradas a la literalidad de las palabras. De ahí que cuando Cristo dijo a Nicodemo: ¿te es necesario nacer otra vez? Él dijo: está diciéndome que tengo que entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez. Y estos dicen: como no tenemos pan, nos está recordando de una forma un tanto alegórica que nos olvidamos del pan. Y dice: el teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís y no recordáis, cuando partí 5 panes para los 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron: 12. Y cuando los 7 para los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Le dicen: 7. Y continuaba: ¿todavía no os dais cuenta? ¿No os dais cuenta que teniendo un pan es más que suficiente y aunque no lo hubiera, yo puedo proveer? Porque soy Dios manifestado. Y llegan a Betsaida. Y le traen un ciego suplicándole que le toque. La gente está acostumbrada a acciones físicas para milagros. Y tomando la mano del ciego lo sacó fuera de la aldea. Y después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntaba: ¿ves algo? Y él alzó los ojos y dijo: veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que están andando. Hay un milagro hecho, está viendo, pero hay una visión distorsionada. Veía los objetos un tanto borrosos. Entonces le puso otra vez las manos sobre los ojos y él miró fijamente y quedó restablecido y comenzó a ver todas las cosas con claridad. Lo que Cristo está procurando es que la gente se dé cuenta de su situación personal. He operado un milagro, ya comienzas a ver, pero no es perfecto aún para ti, ¿verdad? Yo tengo capacidad de hacerte ver convenientemente. Y le envió a su casa diciendo: no se te ocurra entrar en la aldea. Y él entró en la aldea. Y él extiende el milagro en el contexto de otros evangelios sinópticos y de pronto Jesús sale hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a los discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que soy? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otro que alguno de los profetas. Toda la gente consideraba a Jesús como un grande, pero no como Dios manifestado en carne, no como el enviado de Dios. Y él continuó preguntándoles: ¿y vosotros quién decís que soy? Y responde Pedro y dice: tú eres el Cristo. Realmente la respuesta de Pedro: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Y lo que Pedro está haciendo es dando el mismísimo testimonio que el Padre dio de Jesús, entre otros momentos en su bautismo. De ahí que los paralelos digan: bienaventurado Simón, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre
que está en los cielos. Y él les advirtió: no digáis esto a nadie. El pueblo le había rechazado. Dios iba a producir una cauterización en su corazón que encallecido no iba a responder a la verdad. Dios iba a confirmar la rebeldía de aquellos. Y Juan en el capítulo 12 habla de que Dios actúa para que viendo vean y no vean y no se conviertan, y tampoco crean, tampoco puedan creer. Solamente algunos lo van a obtener. No es que Dios endurece voluntariamente, sino que confirma la dureza del corazón. E inmediatamente que Pedro testifica quién es él, de pronto comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, ser condenado a muerte y resucitar a los 3 días. No entendían nada de esto. Para ellos, en su teología histórica, el Mesías no iba a morir. ¿Cómo puede decir Jesús que va a morir? El Mesías iba a reinar. ¿Cómo puede decir que va a sufrir? No entienden esto. No le preguntan porque esperan comprender algo y no iban a entender las palabras de Jesús. Y de pronto Pedro, el hombre rápido, hablaba esto con franqueza. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle. Hay que leer los paralelos para decir que no te ocurra esto, que de manera ninguna no vayas a Jerusalén para que no te ocurra esto. ¿Cómo vas a morir? De manera ninguna que no pase tal cosa. Pero él, Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, no a Pedro, a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios sino las de los hombres. Satanás estaba utilizando el pensamiento de Pedro para tratar de impedir la obra de la cruz. Desde el principio lo hizo y lo hará hasta el final. ¿Qué pasaría si Cristo renunciase a dar su vida? Primero, no habría salvación para los pecadores, ni para los del tiempo, ni para los del futuro, ni tampoco para los del pasado, porque Dios en los sacrificios perdonó el pecado de muchos en base a la obra redentora de la cruz. Por tanto, aquellas palabras eran insinuaciones diabólicas a la humanidad de Jesucristo, y él, con la autoridad que tiene, le dice: quítate de mi vista, Satanás. Llamando a la multitud, les va a dar el valor auténtico de la vida. Y le dice: mire, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer 2 cosas. Primero, negarse a sí mismo. Segundo, tomar la cruz y seguirme. Negarse a sí mismo es renunciar al yo. Es decir, como Pablo dice en su epístola: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Indudablemente esto solo es posible por medio de la regeneración espiritual, pero también dice: tiene que tomar su cruz y venir en pos de mí. Tomar la cruz no significa específicamente aceptar el sufrimiento, aunque lo puede comprender. Tomar la cruz es decir: yo ya no. El seguimiento es a Cristo. Mi vida es Cristo. O decirlo con las palabras de Pablo: porque para mí el vivir es Cristo, y Cristo presenta un contraste. Cualquiera que desee salvar la vida delante de Dios, tiene que perderla delante del mundo. El decir: voy a vivir una vida de santidad, de compromiso con Dios para el mundo, es una locura, porque no pueden entender eso espiritualmente. Pero cualquiera que haya de perder su vida por causa de mí y del Evangelio, la
salvará, la ganará. El versículo no está refiriéndose, como algunos utilizan el texto, para hablar de la pérdida de salvación. No hay pérdida de salvación. No es posible que la salvación se pierda. Lo que está diciendo aquí es que algunos ganan su vida temporal y pierden la vida espiritual y la recompensa de gloria. Otros viven para la vida espiritual, pero están perdiendo a los ojos del mundo su vida temporal aquí en la tierra. Porque, ¿qué provecho hay que una persona gane el mundo entero y pierda su alma? ¿Hay alguna razón, alguna bendición especial en esto? No. No solamente ganar el mundo entero, es decir, conseguir las posiciones más notables y perder la vida. No es tanto perder la vida en cuanto a condenación eterna, el contexto está pidiendo otra cosa. Si tú ganas todo el mundo temporalmente y eres una gran persona en la sociedad, pero no tienes nada delante de Dios, has perdido la vida. Porque quien quiera que se avergüence de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Es que Dios reconozca que estamos viviendo para Él, o que tenga que decirnos, no hay bendición para ti. Dios está llamándonos a una reflexión personal. Cristo tiene todo el poder. Cristo es el Dios de gracia. Cristo es el Dios de amor. Cristo es el enviado del Padre. Y tenemos que entender que como Él entregó su vida por nosotros, así nosotros debemos dar también nuestra vida. Porque el motor que mueve el compromiso cristiano no son las amonestaciones, sino la cruz de Cristo. Esto nos impulsa pensando así, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Que Dios añada sobre nosotros su bendición.